Hoy por hoy, en medio de un panorama tecnológico tan rico como el actual, la creación de nuevas ideas y productos del conocimiento es cada vez mayor. Asimismo, el acceso y distribución de la información ha evolucionado a mayor escala. En la academia, por ejemplo, hay una constante producción de nuevo conocimiento que, en muchas ocasiones, se lleva a la práctica. Desde muestras de productos tangibles, como invenciones creativas del diseño, hasta planes de comunicación organizacional, son las diferentes producciones del conocimiento que, siendo creación original de un sujeto, este se atribuye los denominados derechos de autor, esto es, propiedad intelectual en las artes escénicas. De un acercamiento al mundo académico, se puede concluir básicamente que la propiedad intelectual está presente en absolutamente todo lo que tenga que ver con producción de nuevo conocimiento. Sin embargo, cuando se trata de campos del conocimiento relativamente recientes y con poco camino recorrido en la educación superior, comienzan a surgir interrogantes sobre cómo se maneja la propiedad intelectual en las artes escénicas. Sí, se protege la obra de su representación como tal, digamos, la obra artística en su representación, pero también el libreto sobre el cual ellos están representando su obra. La ley que cobija la propiedad intelectual no solo refiere el acto teatral en sí mismo, sino también la escenografía. La escenografía se puede anotar y se puede proteger el registro escrito de esa escenografía. Pero la idea escenográfica no se puede proteger. Ahí hay una línea difusa, porque uno puede tener un concepto escenográfico que alguien copie de manera muy parecida y eso no está protegido, lo que está protegido es el soporte. Cuando es una obra literaria es más fácil de entender. Si yo hago copy-paste de un párrafo de Gabriel García Márquez, ahí es claro que lo estoy plagiando, porque lo que está protegido es lo que está consignado en el soporte tal cual. Entonces, en el caso de una escenografía, lo que se protege es cómo se documenta la escenografía. La temática de los derechos de autor afecta todas las dimensiones de las creaciones. Es importante distinguir entre propiedad intelectual y propiedad industrial. Cada una tiene un proceder de forma particular. Cuando estás frente a una creación, tienes que primero mirar qué camino vas a tomar. Si es un camino más de derechos de autor, ¿sí? Cuando estamos hablando de obras artísticas, literarias, ese tipo de obras escritas, o si estamos en la propiedad industrial, que es cuando son marcas, patentes, secretos empresariales, ¿sí? Entonces analizas tu creación y tomas uno de esos dos caminos. Si es del lado de los derechos de autor, vas a la oficina de derechos de autor y lo registras como tu obra. Si es ya desarrollado de la propiedad industrial, vas a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es donde te registran las marcas y las patentes y los derechos industriales. La propiedad intelectual es la protección de los soportes en los que se plasman creaciones originales de manera que pueda garantizarse la explotación de esas obras por parte de sus creadores y también existe la posibilidad de transferir derechos o cederlos, es decir, es una forma de regular la explotación de las obras y de los productos de creación. La propiedad industrial tiene que ver con patentes, con modelos de utilidad, con variedades vegetales, con circuitos integrados, con diseños industriales. Y los derechos de autor están regulados por otro tipo de entidades. Por ejemplo, en Colombia la propiedad industrial la regula la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras que los derechos de autor los regula la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Cristina Soler, doctora en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que las obras escénicas son en esencia obras en colaboración. De modo que el supuesto de coautoría se da casi siempre en el ámbito de este tipo de experiencia artística, ya que es excepcional el espectáculo teatral en el que no haya existido ninguna colaboración de un tercero, sea del tipo que fuere. Yo creo que allí hay una autoría moral, para el caso de las escénicas es frecuente, para el caso de las artes audiovisuales también es frecuente.
Hay unas divisiones, digamos, según la autoría, pero creo que entiendo que los derechos morales son de todos aquellos de quienes participan de la creación. Salvo que sea un guión, por ejemplo, que produce una persona para una película específica, esos derechos específicos del guión son del creador. Otro asunto es el del director, otro asunto es el de los departamentos de creación, por ejemplo, la dirección de fotografía, la dirección de arte, etc. Hay ahí unas divisiones digamos que se estratifican. Te puedo decir de cómo lo concibe la universidad en términos de sus profesores. Para el caso de los profesores hay una proporcionalidad en la actividad que desempeñan. No es igual hacer parte de una creación en la que yo hice todo, absolutamente todo, o en la que mis acciones estaban compuestas por varias colaboraciones, varias contribuciones. Allí hay una proporcionalidad que se establece en las reglas de juego. Para el caso de las escénicas, pues hay roles diferentes, y para el caso de audiovisual hay roles diferentes. Incluso en el arte plástico también hay, y en la música existen todos ejemplos de esa compartimentación y de esa contribución. Sin embargo, hay que hacer una precisión. Edelman, filósofo y jurista francés especializado en propiedad literaria y artística y derecho de autor, opina que no toda aportación es protegida como obra, sino que tan solo los elementos esenciales de una obra compleja son los que constituyen el objeto de la protección jurídica. Es decir, no todo proceso de participación necesariamente es creativo para la obra. De hecho, de ahí la importancia que en contribuciones artísticas a obras ya hechas se imprima un sello de originalidad y se generen nuevas creaciones a partir de otras ya existentes. Si la interpretación, por ejemplo, es una forma de creación, te doy un ejemplo. Anthony Dvorak, un compositor, ¿cierto? O más bien alguien contemporáneo, digamos que no haya muerto aún. Uno coge su pieza y la interpreta. Y la pregunta es si el intérprete es un robot, ¿sí?, que sigue una partitura o que sigue una línea establecida por el creador, o si hace unos aportes complementarios a esa pieza, y en ese momento preciso en que hace esos aportes complementarios no se convierte él mismo en una creación apoyada en la creación de alguien anterior. De hecho, uno podría discutir de manera profunda, y aquí pongo ya la cosa más allá de la ley y filosóficamente, si toda creación no es de todas maneras un subproducto de toda la creación de la civilización anterior. Es decir, uno está participando de un flujo complejo de la cultura, donde las contribuciones, igual que un río, ¿cierto?, han alimentado un mar del estado de avance, de la reflexión de esa cultura en específico que se apoya. Y yo estoy seguro que como pintor yo tengo que contar con otros pintores para haber llegado a ciertas soluciones formales, ¿cierto?, de uso del color, y hago mi pequeño aporte individual. Entonces allí empiezan zonas grises, digamos, cuando la interpretación, por ejemplo, es una forma de creación. En eso hay discusiones, simplemente a veces no se reconoce, a veces sí. Si un actor, que es la pregunta que tú me pones sobre la mesa, es creador o no, está abierta la pregunta. Si los intérpretes son o no creadores a su forma. Creo que enredaría mucho si así fuera, ¿sí? Creo que uno puede decir, esta es la obra basada en, pero con contribuciones de, ¿sí? Y aclarando el asunto, se diversifica el problema del plagio, el problema del uso irresponsable y delictivo, digamos, de la creación intelectual de otra persona. Sin lugar a dudas, el debate de la interpretación también genera grandes polémicas que se trasladan al terreno de la propiedad intelectual. Un fotógrafo que le tomaba fotografías a las fotografías de otro. El fotógrafo hacía el perfecto encuadre para que coincidiera el marco de su fotografía con el marco de la fotografía de la otra persona. Sin embargo, él estaba haciendo una reproducción exacta. Y sin embargo, anticipaba y advertía que él estaba haciendo esa operación. Es decir, no es un acto de creación en vez de un plagio. Si él está tomando una capa más
dentro de las capas posibles. Ahora, no me refiero en eso, en esa pregunta o en ese caso y en ese ejemplo, al editor pirata que coge y roba una obra, ¿sí? Son actitudes e intencionalidades diferentes. El caso del fotógrafo está proponiendo una crítica y está abriendo, digamos, un espacio perceptual al problema de las capas de la reproducción, de quién es la imagen. De hecho, la imagen fotográfica también es en sí misma una reproducción, entonces, del mundo. Entonces, ¿a quién se le dará garantías? ¿Al primero o a las siguientes capas? Ahí hay preguntas interesantes. Un ejemplo de academia en relación a la propiedad intelectual es la Pontificia Universidad Javeriana, que ha manejado toda la temática alrededor de 2 puntos clave directamente relacionados con los derechos de autor. Estos son los derechos patrimoniales y los derechos morales. Bueno, nosotros pues el trabajo intelectual, digamos, de investigativo de los propios estudiantes y los profesores es propiedad de la universidad. O sea, la universidad lo maneja, digamos, dentro de los espacios de la universidad y si es material que se va a ser presentado, digamos, si es información que está creado y diseñado dentro de las asignaturas de nosotros, se pertenece a la Javeriana y esta información lo pueden utilizar los estudiantes en respecto a sus portafolios que necesitan para su grado, ¿no? Para terminar su carrera. La anterior disposición institucional deviene, por supuesto, de una explicación más técnica de los derechos morales y patrimoniales. Mientras lo moral hace referencia a la autoría creativa, lo patrimonial es la explotación beneficiosa de la creación. Es importante conocer que yo, al ser el autor, en primera medida conservo ambos derechos, ¿sí? Y que cuando cedo lo que estoy cediendo, pues cedo los patrimoniales porque los morales siempre van a permanecer en mi nombre. Subsumida o entendida dentro del marco de la ley colombiana, es la que divide la propiedad intelectual en los derechos de autor, ¿sí?, de corte patrimonial o los derechos morales. Ambos aplican en esta facultad, digamos. Los derechos morales son los que yo entiendo como inalienables, irrenunciables, no se pueden transferir, son de la persona y tienen pues una delimitación muy concreta. Tú eres autor de una pieza y se respeta tu autoría y ese derecho y esa autoría no se te pueden alienar. Los derechos patrimoniales, para el caso de los estudiantes, tienen el mismo estatus de los derechos morales, es decir, toda producción que se haga al interior de la universidad por parte de los estudiantes es patrimonialmente propia, es decir, nadie puede explotar eso de ninguna forma, ni puede alienarlos ni quitárselos de ninguna forma. Sin embargo, a nivel institucional hay un manejo distinto de los derechos patrimoniales y morales que le corresponden tanto a los profesores como a los estudiantes. Para el caso de los profesores es diferente, porque los profesores producen dentro de un contrato de prestación de servicios o de la vinculación como profesores de planta, de medio o tiempo completo, y dentro de esa vinculación, por ejemplo, los tiempos de la investigación están asociados a contratos sobre los cuales hay unos entregables muy precisos, unos productos muy precisos que ellos componen desde el momento en que idean su proyecto de creación o de investigación. Para el caso de la Facultad de Artes es maravilloso porque tenemos también proyectos de creación dentro del ámbito del trabajo de propiedad, del trabajo intelectual, de producción intelectual dentro de la universidad. En ese caso, los derechos patrimoniales son estrictamente de la universidad. Puede haber una cesión de esos derechos patrimoniales bajo unos recursos y unos modos específicos, unos licenciamientos específicos, pero para el caso de los profesores los derechos morales son inalienables, los derechos patrimoniales pertenecen a la universidad. En este momento el manejo que le damos a la propiedad intelectual está estrictamente ceñido al contexto académico, ya que nosotros no comercializamos de ninguna manera los productos artísticos que hacemos, digamos, en la carrera. Entonces, hasta este momento, lo máximo que hacemos es
cuando tenemos, digamos, un material audiovisual o fotográfico que necesitamos utilizar para alguno de los medios de promoción y de difusión de la carrera, contamos con un release de los estudiantes. Pero más que eso, realmente no, todo se maneja de una manera interna y los estudiantes son de alguna manera propietarios de su material audiovisual que necesitan para los portafolios, para graduarse en sus portafolios. Como se vio, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, pese a su incipiente desarrollo en la educación superior, ha logrado aplicar el conocimiento general sobre la propiedad intelectual y moldearlo a su campo. No obstante, aún son muchos los retos que quedan por asumir, como lo es comenzar a instruirse con mayor rigor sobre la propiedad intelectual aplicada a las artes escénicas. Por ahora, el sustento tangible es quizá lo más importante para proteger las obras escénicas. Sin embargo, hay que seguir meditando al respecto, pues hoy por hoy, con tan grande flujo de información, cada vez es más útil cobijarse bajo los derechos de autor. Entonces la propiedad industrial requiere mucho más procesos y dinero, es más compleja. Los derechos de autor, por el contrario, en teoría existen desde el momento de la creación de la obra sin que haya que hacer ningún proceso. Si yo hago un poema y lo escribo en una hoja de papel, eso ya en ese mismo momento está protegido por derecho de autor, según la Ley 23 de 1982.